es como, sí, como sobre la paternidad. Es mi mamá. En el segundo, ya es la oratoria que ustedes deben mandar, que puede ser a partir de un video o lo pueden hacer simplemente con el audio. Recuerden acá en es que me deben subir el trabajo al Padlet. Recuerden que ahí está el link que inmediatamente se abre. No se preocupen porque les va a aparecer esperando aprobación. Simplemente cuando ingrese a la página, cuando ingrese al Padlet, le doy aprobación y listo. ¿Qué es importante, muchachos? ¿Qué es importante? En el Padlet solamente se deja subir un archivo. Entonces, por ejemplo, acá lo deben hacer de esta manera. Por ejemplo, acá Brian Rueda subió su primer trabajo, que es la parte escrita, y en una ventana aparte subió el audio. En ese caso, entonces, recuerden que deben marcar ambas ventanas para saber a quién corresponde cada uno de los trabajos. Entonces, recuerden que el trabajo va siempre en dos vías. El primero de ellos, que es el trabajo escrito, y el segundo, que es el audio que ustedes deben subir. Entonces, no me pueden entregar una sola parte, una sola cosa, porque ustedes saben que eso no indica, no es que yo voy a entregar solamente el trabajo escrito y ella me pone un 3. Ustedes saben que conmigo las cosas no funcionan así. Entonces, la idea es que lo hagan de manera muy organizada y recuerden que pueden subir dos archivos. Recuerden también que se ampliaron desde el Consejo Académico, se amplió la fecha para la entrega de este trabajo. Sin embargo, como yo solamente dejé un trabajo para el mes, no vamos a dejar la fecha hasta el 14, sino que les voy a dar 8 días más. Es decir, que tendrán hasta la próxima semana para hacer la entrega del trabajo. Entonces tendrán una semanita más para que lo hagan bien, para que se dediquen muy bien al trabajo, porque ustedes saben que serían dos notas que están jugando, con las que se están jugando en este trabajo. Importante, muchachos, que hay varias personas que no me han entregado algunos de los trabajos. Recuerden que el primero fue el del género épico y el género epistolar. Algunos solamente me entregaron
una parte, les quedó faltando la epístola. Entonces, si a ustedes les queda faltando, si ustedes consideran que no entregaron el trabajo, sea por la razón que sean, o sea, yo creo que las excusas ahora acá son creíbles porque es cierto que estamos en un proceso difícil, algunos están enfermos o sus papás se quedaron sin trabajo, qué sé yo. Cada uno tendrá sus motivos para que no me hayan entregado alguno de los trabajos o ninguno. Entonces recuerden que todavía tienen tiempo de hacerlo, como la entrega sería según fecha hasta el 14 de septiembre. Yo sigo recibiendo esos trabajos del género épico y del género epistolar a los que no lo hayan entregado, con el fin de que no se que tengan que quedar como en esas estrategias de apoyo y subamos esas notas de una manera anticipada, que no esperemos entonces hasta llegar ya a las estrategias de apoyo, sino que ustedes puedan ir presentando los trabajos de manera continua. En el blog, ya para las que, porque muchas personas ya terminaron el trabajo, ya lo van a subir, entonces ya pueden ingresar al blog e ir mirando, simplemente mirando la nueva temática que vamos a trabajar para este periodo. Alguien me levantó la mano, dime Samuel, activas el micrófono y me hablas, porfa. Tú los talleres, o sea, los trabajos los calificas cuando te los mandas o esperas a que ya se llegue la fecha límite y ahí se lo Yo calificas espero, todo. espero hasta la fecha límite para evaluarlo. Por ejemplo, ya empezaré a evaluar esos trabajos la próxima semana. Listo. La idea es que esperemos y tengamos como esos tiempos muy establecidos. Como estuve muy enferma, entonces no nos vimos una semana. Entonces esa semana la voy a compensar con un encuentro la próxima semana, con el fin de que nos nivelemos, porque ya el trabajo que viene, como ustedes lo ven en el blog, es de las escuelas literarias latinoamericanas. Entonces, en ese caso es importante porque vamos a trabajar muchísima lectura y escritura. Vamos a analizar entonces toda esa parte de la literatura. Es un poco complejo, pues yo decirles a ustedes que lean una novela entera, que lean, ojalá que más quisiera, pero es complicado para muchas personas conseguir los textos, conseguir pues o comprar un libro en este momento. Entonces por eso vamos a trabajar a partir de cuentos cortos y de fácil pues comprensión. La idea entonces es que trabajemos por mes 2 escuelas literarias. Nos vamos a centrar en las escuelas literarias latinoamericanas. Entonces vamos a centrar toda nuestra atención en todos los escritores o en algunos pues obviamente escritores que pertenecen a América Latina. Entonces, por mes vamos a trabajar 2 escuelas. Empezamos a trabajar, hoy vamos a ver algo general de lo que son las escuelas literarias y ya la próxima clase explico la primera escuela literaria que corresponde a la escuela literaria precolombina o prehispánica. Entonces, la idea es que esperen hasta la próxima semana. Yo hago la explicación, resolvemos dudas, explico muy bien el trabajo y ya volvemos a empezar de la misma manera. Entonces la próxima semana tenemos encuentro y a la semana siguiente lo dejamos para asesoría por WhatsApp para que ustedes resuelvan dudas respecto al trabajo. Luego vemos entonces la literatura de la conquista y el descubrimiento y trabajamos entonces otro taller referido a eso. Entonces, como les venía diciendo, la idea es que trabajemos 2 escuelas literarias por mes, hasta que las abarquemos todas. Entonces nos vamos a centrar mucho en esa parte de la literatura. Entonces vamos a hablar un poco, bueno, antes de empezar en el tema, quisiera saber si alguien tiene alguna duda respecto al trabajo propuesto de la oratoria, antes de empezar con ese nuevo tema. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, por favor la hace, o si tienen alguna duda o alguna dificultad para subir el trabajo al Padlet, entonces por favor este es el momento para que me hagan las preguntas, resolvamos entonces esa duda para poder continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Profe, yo tengo una duda.
Hola, dime, Eh, Santi. entonces, si el trabajo no queda para el lunes, entonces, ¿para qué día queda? ¿Para el viernes o el Viernes, domingo? viernes. Ah, listo, profe. Muchas Listo, gracias. de Y, mañana profe, en 8 días pueden entregar hasta esa fecha, tienen que la entrega del trabajo para que ya empecemos a trabajar en esta parte de las escuelas literarias. ¿Quién me iba a hablar? listo. Profe, y los temas deben ser plenamente de impacto social. Pues les voy a dar total libertad al respecto. Yo creo que un tema de impacto social es cualquiera, dependiendo de cómo yo lo mire, dependiendo ¿Cómo así? del proceso que haga para analizarlo. Entonces, cualquier tema, o sea, yo les puedo proponer cosas tan simples y tan reiterativas como el aborto, pero otras personas me pueden hablar de la virginidad, otros me pueden hacer, por ejemplo, una defensa del rock atacando al reggaetón, otro me puede ser a la inversa, otro puede hablar, por ejemplo, de los tatuajes, otro puede hablar del homosexualismo, de la homofobia, o sea, les voy a dar total libertad. La idea es que ustedes hagan inclusive algo reflexivo, por ejemplo, entonces un tema que no tenga toda esa carga de crítica, sino que sea una reflexión respecto a un tema que ustedes consideren relevante, importante y lo que siempre hemos hablado, algo que realmente les llame la atención y que no se convierta en algo aburrido ir a buscar información sobre él, porque realmente cuando yo me enfrento a un tema que no me guste, no van a ser muy buenos los resultados. Recuerden que tampoco les estoy pidiendo en esa intervención que me mencionen un sinnúmero de argumentos. No, en este caso lo que voy a evaluar, más que los argumentos, es esa reflexión crítica que ustedes puedan hacer. Obviamente, para hacer una reflexión crítica, yo tengo que hacer una lectura mínimo, pues, de el significado del término, de dónde proviene, buscar algunos argumentos. No les voy a pedir que me citen y que me digan esto lo dijo X o Y autor, no, simplemente que ustedes se apropien del tema y que ustedes lo defiendan a partir de un audio. Eso es lo que quiero. Entonces, puede ser cualquier tema, el tema que ustedes propongan, el concepto de belleza, el amor, algo más reflexivo o ya algo que tenga netamente un concepto crítico. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo, Dime. sobre el envío del trabajo y si tenemos algún problema con la plataforma, se lo podríamos enviar por WhatsApp. Pues la idea y lo que más, porque esos son los primeros que evalúo, si es el Padlet. Si me tienen que presentar como una excusa válida. Por ejemplo, alguien me decía ayer, profe, lo que pasa es que a mí solo me sirve el computador para conectarme a las clases porque el teclado no me funciona, porque listo, entonces ya me lo mandan por el WhatsApp porque yo sé que esa persona realmente tiene dificultades, pero que sea algo pues que realmente una excusa válida para decir que no lo van a subir al Padlet porque lo voy a evaluar desde allí, pero si tienen una dificultad me la hacen saber y ya entonces miramos, listo, ya ustedes, pero me lo cuentan entonces a ver por el WhatsApp, a ver qué es lo que pasa para saber entonces buscar una solución o miramos por qué medio lo pueden mandar. Listo, acá también les recuerdo que si hay alguna persona que está recibiendo talleres físicos, necesito que revisen ese paquete porque no entregaron el paquete de lengua castellana. Entonces, para que revisen y si no lo tienen, se acerquen a la institución de lunes a viernes de 8 a 1 para reclamar esos talleres. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden en este caso que ustedes deben buscar, analizar, estudiar los discursos que acá se les propone. Estoy hablando del trabajo de la oratoria e identificar cada una de esos códigos que se está utilizando. Recuerden mirar y analizar muy bien para los códigos kinésicos los gestos que hacen desde el rostro, el movimiento de manos, inclusive el movimiento de los dedos, todo, absolutamente todo, interpretarlo para poder hacer como un análisis bien profundo.
Listo, entonces vamos a ver que en este caso ya nos empezamos entonces a inmiscuir en ese mundo de la literatura. Hasta el momento, ustedes deben tener 3 conceptos claros, muy claros. El primero de ellos, que es el concepto de tipología textual, que cuando hablamos de tipología textual, entonces vamos a hablar de la clasificación que se hace de todo tipo de texto, independientemente si es un texto de carácter científico o un texto de carácter literario, un texto de poesía. En este caso, cuando hablamos de tipología textual, vamos a clasificar todos los textos. Entonces, por eso ahí hablamos del texto descriptivo, hablamos del texto narrativo, que ahí en el narrativo es donde entra toda esa parte de literatura. Hablamos de los textos expositivos, que en este caso son los textos de carácter científico, que son válidos, verdaderos, que la información que propone es universal. Entonces, en ese caso, y también esos textos argumentativos que también tienen ese tinte literario. Entonces, cuando hablamos de tipología textual, hablamos de la clasificación de los textos en general. Luego aparece otro término que es importante, que fue el que trabajamos en las últimas actividades, que hablamos entonces de los géneros literarios, que en este caso ya hablamos también de una clasificación, pero en este caso teniendo en cuenta solamente ese mundo de la literatura y a su vez teniendo en cuenta la forma en la que están escritos, el tema que desarrollan, qué personajes aparecen. Entonces, en ese caso hablábamos, por ejemplo, del género lírico, y hablamos que en el género lírico se escribía, por ejemplo, en verso, y se divide el texto en estrofas. También, por ejemplo, hablábamos del cuento de la novela, que en este caso ya no hablamos de verso y de estrofa, sino que hablamos de prosa y hablamos de párrafos. Entonces también hablábamos del tema que trabajaban, entonces por eso también encontrábamos el género épico, que en el género épico la mayoría de textos son anónimos, que estos textos siempre van a tratar la historia de algún héroe que salva, que hace algún evento que marca a una nación. En ese caso también hablábamos de la oratoria, del género periodístico. Entonces, en el género, cuando hablamos de género literario, también hablamos de una clasificación, hablamos de lo que corresponde solamente a la parte de la literatura, pero teniendo en cuenta contenido, forma, tema, no nos importa nada más, es algo desde la generalidad. Pero cuando hablamos entonces ya de las escuelas literarias, ya vamos a hablar de algo que llamamos tendencias estéticas, una tendencia dependiendo de un momento histórico, de un contexto social, de un contexto político. Por eso, en este caso, cuando hablamos de escuela o movimiento literario, va a ir muy de la mano de toda esa parte histórica que como humanidad, como seres humanos, como sociedad, han... perdón que está dando el ingreso a alguien que se le salió, lo sacó del sistema, listo. Entonces, en ese caso hablamos de las escuelas literarias, también la podemos llamar escuelas o movimientos literarios, que ya vamos a ver un videito corto que en ese caso se habla de una época o de un momento histórico. Por eso empezamos desde los primeros indicios de literatura, que en este caso sería entonces la literatura precolombina o prehispánica. Luego vamos a avanzar en esa época y vamos a hablar luego del contexto del descubrimiento, de la conquista, de la colonización, y luego entonces pasamos a otro momento histórico. En este caso, cuando hablamos de escuelas literarias, es importante tener en cuenta que siempre se habla del concepto de época, de contexto histórico, social y político, porque dependiendo de lo que se esté viviendo en un determinado momento, esos van a ser los temas de los cuales van a escribir los escritores o los autores, los que han creado obra de arte, que en este caso es literatura. Entonces es importante que nos saquemos ese concepto errado que tenemos en nuestra cabeza, o muchos lo tienen, que una escuela literaria, siempre decimos, no, escuela es donde me enseñan algo.
En este caso no va a ser así. Cuando hablamos de escuela o movimiento literario, hablamos de una tendencia estética que corresponde a un momento histórico, un contexto social y político. Vamos a ver un videíto, una parte de un videíto corto. ¿Me confirman si lo están viendo? ¿Si ven la pantalla? Sí. Listo. Buenos días, estudiantes. El tema de la clase de hoy es las escuelas literarias. Ok, bueno, espero aprender mucho sobre este tema. Bueno, comencemos. Bueno, chicos, ustedes se preguntarán, ¿qué son las escuelas literarias? Bueno, las escuelas literarias son tendencias estéticas que se imponen en un determinado momento y lugar. Movimientos estilísticos e ideológicos predominantes en una época en concreta, y estas se dividen en 12 a través. Listo, en este caso entonces lo que hablábamos, siempre hablamos de una escuela literaria, de un movimiento literario, teniendo en cuenta toda esa parte estética, pero inicialmente y de manera predominante siempre se va a tener en cuenta es el contexto histórico. En este caso es muy diferente cuando nosotros buscamos, por ejemplo, escuelas literarias en general, desde la generalidad, porque en ese caso se van a dar diferentes tendencias o diferentes corrientes, diferentes momentos. Sin embargo, en América Latina, siempre, como ustedes pues lo saben, esos avances tanto tecnológicos, esos avances académicos, esos avances científicos, siempre van a llegar de una manera más tardía. Entonces, no va a corresponder, no va a ser lo mismo las corrientes literarias o las escuelas literarias que se dieron en Europa a las que se dieron en Latinoamérica. Son totalmente diferentes. Sin embargo, vamos a ver como algo desde la generalidad para centrarnos ya en el mundo de América Latina. A través de la historia. Ya habiendo dicho qué son las escuelas literarias, veamos cuáles son. Comenzamos con el clasismo. En esta escuela hubo un predominio de la razón y un equilibrio entre el fondo y la forma. Profesora, ¿y cuáles fueron sus representantes? Sus representantes fueron Homero con la Ilíada y la Odisea, y Hesíodo con origen de la mitología griega. Seguimos con el medievo. Esta escuela se caracteriza por el predominio del teocentrismo y el arte cristiano. También se dejan de lado las reglas clásicas. Por ejemplo, en este caso, como hablábamos, en nuestro caso latinoamericano, en el contexto latinoamericano, por ejemplo, no se dio el clasismo, ni se dio el medioevo, que también se conoce como la época del oscurantismo. En este caso, fue la literatura prehispánica, porque ¿cuáles fueron nuestros primeros indicios de escritura? En este caso, específicamente de literatura, en nuestro caso, fue la literatura indígena. Entonces nosotros tenemos, nuestros antepasados no eran los griegos, en este caso Aristóteles, no fueron esas, eso no fue nuestro legado histórico. El principal desde Latinoamérica corresponde entonces a la literatura prehispánica o precolombina. Entonces vemos que no corresponde, algunas sí llegaron a influenciar a Latinoamérica, pero siempre de manera más tardía. Entonces las escuelas literarias de la literatura universal no son las mismas que la literatura que corresponde a Latinoamérica. Inclusive hay, por ejemplo, escuelas literarias, en este caso, desde lo universal, que, por ejemplo, con Rubén Darío, en este caso el modernismo, sí tuvo su primer origen en Latinoamérica, pero la mayoría de ellas no se corresponden con Europa y América. Aparecen muchas obras anónimas. Sus representantes fueron Petrarca, con su obra Cocinero, Boccaccio, con el de Mecerán, y Dante con la Divina Comedia. Después del medievo sigue el Renacimiento, que se dio entre el siglo XV y XVIII, se caracterizó por el nuevo florecimiento de las nuevas artes, se basó en el humanismo, se vuelve a colocar al hombre como centro de todo, se adquiere el antropocentrismo y se reforman las reglas clásicas. Sus autores son Garcilaso de Vega, Shakespeare y Maquiavelo. Ahora viene el barroco.
Se basó en una actitud pesimista y visión del mundo debido a las circunstancias históricas negativas, guerras de religiones y persecuciones. Profesora, ¿cuáles son las obras más importantes? Soledades, de Góngora, Teatro, de Lope de Vega, El Rey de Shakespeare, y La lógica historia del Doctor Fausto, de Manlome. Ahora viene el neoclasicismo llamado el siglo de las luces, hubo un predominio de la razón, se reforman las normas estilísticas y se vuelve a los cánones clásicos. Esta escuela se desarrolló en medio de la Ilustración. Ahora seguimos con el romanticismo. Profesora, ¿le puedo decir qué es el romanticismo? A ver, dímelo. El romanticismo es una reacción violenta al neoclasicismo, es considerado el más importante de los nacimientos, predominan los sentimientos sobre la razón y los valores morales. Sus representantes son Víctor Hugo, con Los Miserables, Goethe, con Meter Fausto, y Marsori, con Los Novios. ¿Cómo lo sabías? Listo, vamos a dejar hasta ahí. Entonces quería que ya dar como una breve ilustración de lo que vamos entonces a tocar, del concepto que vamos a desarrollar próximamente. Recordemos entonces que siempre las escuelas literarias son tendencias estéticas que en ese caso van a tener en cuenta el contexto histórico, el contexto social, van a tener en cuenta una época, como les decía entonces, antes del descubrimiento se dio toda esta literatura indígena, la literatura precolombina o prehispánica. Entonces vamos a ver que van a predominar los mitos, la leyenda, de dónde viene el hombre, cómo se creó, de dónde provino, cómo se creó la tierra. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, del politeísmo, porque en este caso, en nuestros antepasados, nuestros indígenas, creían en multitud de dioses y ya luego, cuando llegó el proceso de colonización y del descubrimiento, ya llegaron a imponernos entonces el Dios católico y ya pasamos, por ejemplo, de ser politeístas a creer en un solo Dios, en este caso el Dios católico. Entonces vemos que cada momento histórico va a tener unas características y que dependiendo de esas características, dependiendo de los sucesos, dependiendo de lo que esté sucediendo en determinado momento, los autores van a escribir con el fin entonces de que generaciones futuras conozcan qué era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, gracias a esa parte de la literatura, aunque no aparece un registro escrito de esas obras indígenas, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar el Popol Vuh, aunque no había un indígena que la escribió, sí hubo entonces otros autores que pudieron recopilar toda esa información y gracias a ellos es que tenemos acceso al conocimiento y a todas esas costumbres y creencias que tenían nuestros antepasados. ¿Queda claro este concepto de escuela literaria? Profe, entonces es como una recopilación de diferentes épocas y pensamientos. Exacto, dependiendo de una época, dependiendo de un momento histórico, vamos a encontrar una escuela literaria. Por ejemplo, en Europa se dio el clasismo, porque entonces tienen toda esa parte de la literatura griega y romana. En nuestro caso, que es en Latinoamérica, no tenemos el clasismo, sino que hablamos entonces de una literatura precolombina o prehispánica. Y así vamos encontrando, dependiendo de unos años, de un contexto histórico, de un momento, de una época, vamos a encontrar unas representaciones culturales o artísticas, que en este caso es la literatura. Es importante también que en este caso hablamos de literatura, pero por ejemplo también encontramos estas mismas tendencias estéticas en la pintura, también encontramos, porque también hablamos por ejemplo del barroco, desde la pintura, desde la escultura, inclusive también hay una clasificación que no se da pues desde la literatura precolombina, pero sí por ejemplo en el cine. Entonces dependiendo de un momento, dependiendo de lo que suceda, se da un proceso de escritura. Por ejemplo, en este caso, estamos viviendo un proceso de paramilitarismo, de asesinato de líderes sociales, entonces vamos a encontrar más adelante autores que han escrito respecto a eso que estaba sucediendo en este momento. Entonces, dependiendo de esas características históricas, se da como una representación. ¿Listo? ¿Queda claro?
Listo, hola. Sí, Listo, entonces vamos a dejar hasta acá. Recuerden el compromiso. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar para hablar ya de esta literatura precolombina o prehispánica. Explico entonces cuál sería ese primer trabajo que deben presentar respecto a esta primera escuela y a su vez recuerden que tienen plazo hasta el próximo viernes, es decir, de mañana en 8, para entregar el trabajo del análisis discursivo, su discurso. Recuerden que las dos partes del trabajo son importantes, las preguntas y el análisis de cada video que les propongo y el discurso que me deben grabar, sea en video o sea solamente con audio. Bien juiciosos con eso porque recuerden que de ahí saco las 2 notas de este mes. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí. Listo, entonces vamos a dejar hasta acá. Un abrazo para todos. Bien juiciosos con esos trabajos. Recuerden entonces subirlos al Padlet y deben subir esos 2 archivos en 2 ventanitas diferentes y poner el nombre y el grado en ambas ventanas, en los ambos archivos que suban. ¿Listo? Un abrazo para todos, se cuidan mucho. Comparto el video en un momento. Alguien levantó la mano. David Mendoza, dime. Profe, buenos días. Profe, ¿qué es eso de Padlet? Acá en el blog, cuando tú entras, vas a encontrar un link. Míralo acá. Lo abres y acá es donde me deben subir el trabajo. A este. 2 archivos. Ya, eso fue lo que usted explicó en la clase pasada. Exacto, un archivo que es de la parte escrita y otro archivo que sería el audio. Entonces los deben subir aparte para poder que lleguen ambos trabajos. ¿Alguien tiene levantada la mano? ¿Quién? profe, y mi pregunta era que si desde ahora todos los trabajos se van a enviar este país. Sí, la idea es que sí, con el fin de que Brian González dice que me salen puros trabajos de 8.2, no, 8.2, octavo tiene un Padlet y noveno tiene otro, tienen que darle en el link correspondiente. Samu, no, sí, la idea es que sí, porque muchos veces estaban quejando, es que yo mandé el trabajo